Soy Mario Edgardo Roche, moderador de este programa, y hoy conversaré con la historiadora y profesora del Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez, el Colegio, la doctora Ramonita Vega Lugo. ¿Cómo estás, Ramonita? Muy bien, encantada de estar aquí con ustedes compartiendo. Tengo que decirle para comenzar que para mí ha sido un descubrimiento el conocer a fondo esta historia de Mayagüez, los hitos de esa trayectoria de la ciudad a partir de los trabajos que usted ha desarrollado. Eh, pero antes de entrar en ese detalle, que insisto, me pareció súper revelador desde mi punto de vista sanjuanero, ¿verdad? Porque siempre es Sí. San Juan, Ponce y Mayagüez. Eh, Tengo entendido que cuando usted ingresa en la Academia Puertorriqueña de la Historia, un discurso titulado, y cito, Mayagüez nos une, historias en contrapunto. En el marco de esa disertación, de esa expresión pública, usted le hizo un homenaje a muchos de los historiadores que fueron referentes para usted. ¿Quiénes fueron estas personas y por qué fueron tan importantes en su trayectoria como historiadora? Bueno, el grupo de profesores con los que yo tengo un vínculo muy particular desde mis estudios universitarios es enorme, o sea que pudiéramos hablar de decenas de ellos, pero hay un puñado de los más cercanos a la investigación histórica que comenzó desde mi bachillerato en estudios interdisciplinarios aquí en el recinto de Río Piedra, de la UPR, con Piri Fernández de Luis, nada menos como la que era mentora de ese seminario. Y entonces ella me envía al archivo para hacer investigación y como yo era de San Germán, ella no solamente me dice vas a ir al edificio que está frente al Parque Muñoz Rivera, ella me guió hasta qué guagua, cómo llegar, a quién buscar, a quién consultar, y entonces me coloca en un ambiente del que yo no sabía ni que existía un Archivo General de Puerto Rico. Así que mi vida profesional, que ha estado atada no solamente a la investigación histórica de mis temas, sino también como empleada archivera, que por ahí comenzó mi conocimiento de lo que era el Archivo General al ponerme en contacto para esa investigación de un seminario de bachillerato que se fue convirtiendo en un tema que fue creciendo. Y entonces ya en otro seminario con el doctor Luis González Vale, que fue el presidente fenecido ya de nuestra Academia Puertorriqueña de la Historia, pues también incursiono en el tema de la sanidad en Puerto Rico. Pero entonces, ¿quién es el que más sabe de la sanidad en Puerto Rico en ese tiempo para yo poder investigar? El doctor Arana Soto, que no solamente había sido presidente de asociaciones médicas o que fuera una persona muy distinguida en investigación, o sea, había hecho investigaciones que tenían que ver con geografía, había publicado libros de poesía, había publicado todo lo que tuviera que ver con la historia de la sanidad, pero también la historia completa de la medicina. O sea, que estuviera vivo fue una gran sorpresa porque también se convirtió en otro de mis mentores. Eran sus últimos años, ¿verdad? Que uno no lo tiene presente en ese momento, pero ese hombre fue bien generoso como doctor y como mentor también. No solamente me regaló sus libros, o sea, para mí son una joya, sino que compartió la experiencia de cómo y el por qué y la motivación de que hubiera alguien que fuera relevo. Esos dos o tres de los que menciono caen en la misma línea de lo que sigue siendo la investigación. Próximo seminario, los de investigación en historia de los cursos en el Departamento de Historia aquí, en el recinto también de Río Piedra. Y allí pues Fernando Picó, que fue el director de la tesis de maestría. Qué hermoso cuando uno, ¿verdad?, tiene la oportunidad, con el paso de los años, de poner en perspectiva el peso y la influencia que tuvieron esos maestros en uno, en esa Sí. historia personal. Y me parece muy generoso de su parte que haya hecho eso en este evento de ingreso a la Academia Puertorriqueña de la Historia. Entrando ya en materia, le decía Uh-huh. que desde mi punto de vista, sus escritos fueron una revelación, de verdad que descorrió la cortina con respecto al peso de Mayagüez, ¿verdad? Más allá de ser la capital del oeste de Puerto Rico. Y si nos situamos ya entrado el siglo XIX,
usualmente cuando uno le mete mano a la historia del país se habla mucho de San Germán. Mayagüez estaba por ahí. ¿Cómo fue que Mayagüez comenzó a cobrar un mayor protagonismo en la historia de esa zona de la isla? Bueno, lo que pasa es que a principios del siglo XIX, San Germán empieza a dejar de ser la cabecera administrativa de esa región, porque la posición estratégica en la que está Mayagüez, en la salida del puerto, permite que toda la producción de San Germán, o sea que estamos hablando de que es el partido de San Germán y la otra zona que era Puerto Rico, que era la mitad del país en el siglo anterior, y cómo se va configurando ese espacio para que sea Mayagüez quien sea el centro de toda la actividad económica, precisamente porque no solamente los fundadores que se mueven donan terrenos, vienen de San Germán. Don Faustino Martínez de Matos a finales del siglo XVIII, don Juan de Aponte, don Juan de Silva, o sea, son sangermeños que se mudan a Mayagüez. Entonces estas familias, aunque va a haber oposición, porque recordando al doctor Feliciano Ramos, cuando le preguntan sobre que San Germán es ciudad fundadora de pueblo, él dice, ¿qué es fundadora de pueblo? ¿Cómo va a ser fundadora de pueblo? Se tenía que oponer a que fueran pueblos independientes. Y esto es lo que ocurre con Mayagüez. O sea que aunque hay esa aceptación, hay también esa discordia de cómo este pueblo, porque tenga el puerto, se va a convertir en el jefe administrativo también, porque estamos hablando de que ya la autoridad militar estaba en Mayagüez. O sea, se habían mudado muchos de los personajes que poco a poco van a ser parte de ese engranaje completo de la administración municipal. Pero Ramonita, entonces, ¿cómo se explica que teniendo ese peso económico, político y social, siempre Mayagüez estaba bajo la sombrilla de, repito, San Juan y Ponce? O sea, ¿qué pasaba con la investigación histórica sobre nuestras ciudades para que ocurriera eso? ¿A qué usted cree que se debe esto? Bueno, el detalle de las cifras, por ejemplo, de la documentación que estuviera disponible. En el caso de Mayagüez, el archivo de Mayagüez tiene más de 300 volúmenes de registro de todas las entradas y salidas de los barcos, de las mercancías, de los impuestos, de cuánto se paga. Y el siglo XIX representa, a partir del 1811, ya la puesta de nombre oficial formal de puerto, porque el puerto siempre estaba. No se lo diga a nadie, pero el contrabando era la orden del día en toda esa zona. Así que lo que se formaliza es que una aduana que ya se había autorizado desde el 1804, cuando viene el intendente Alejandro Ramírez para 1811 a formalizar esa apertura de puerto, entonces se nombran funcionarios que van no solamente a administrar, sino que hay necesidad de construir edificios para que todo eso sea real en términos de sacar los impuestos. ¿Y por dónde pasan esas mercancías que cobran esos impuestos? Por esta aduana del puerto de Mayagüez. Así es que Mayagüez va cobrando un peso, entonces, de un subsidio, que va a ser el impuesto del recaudo de Hacienda, que se regulariza de tal manera que todas esas transacciones en balanzas mercantiles, que son volúmenes que han estado digitalizados, que han estado en el pasado en el Centro de Investigaciones Históricas, han estado investigadas. Estos trabajos que uno hace están con otras personas que fueron la base para mí, que también hicieron su parte de recopilar material, pero a mí me toca entonces definir ese rol. ¿Por qué Mayagüez? Porque pudo haber sido antes, pero no había la estructura física y material, la que va a poner todavía más vigor a ese crecimiento de Mayagüez, es la obtención de una riqueza a través de un impuesto que se añade a los impuestos regulares, que se llama el cuartillo. Después del 1826 empieza a ser un impuesto que todos los años lo renovaban en el Cabildo. El cuartillo, que era un cuarto de real por cada quintal que saliera por el puerto de Mayagüez. Entonces, toda esa riqueza del puerto no es lo que produce Mayagüez. Es, además de lo que produce Mayagüez, lo que produce San Germán, que San Germán entonces tiene a Lajas, a Cabo Rojo,
la riqueza de lo que sale por la producción de hormiguero. Estamos hablando de un contexto más amplio, no es Mayagüez exclusivamente, es la región. Mayagüez es el puerto de salida de la producción de una región mucho más amplia. Quisiera hacer un paréntesis. Mencionó que en el caso de este quehacer relacionado Ujú. con el puerto, habían en los archivos de Mayagüez cerca de 300 volúmenes. Cuando uno le va Sí. a entrar a la historia de Mayagüez, ¿dónde uno busca estas fuentes documentales exactamente? Pues por ahí es que venía el comienzo mío con la doctora Piri Fernández de Luis cuando me envía al archivo general, porque entonces en el archivo general había mucho material que no estaba completo. O sea, para tener una imagen más completa, entonces entro en la disyuntiva de dónde más yo puedo conseguir información, porque no había lo que para mucha gente es fundamental, protocolos notariales, porque todas las transacciones de compraventa, de las denuncias cuando un barco tiene algún tropiezo o las demandas, todo lo que tiene que ver con el aspecto judicial, no existía para Mayagüez. Yo había trabajado con protocolos notariales de Aguadilla en investigaciones, había trabajado con protocolos, pero de Mayagüez, ¿dónde están? Se quemaron a principios del siglo XX en la calle Fortaleza, en San Juan, cuando el archivo todavía no existía en Puerta de Tierra. Hablando de fuegos, en 1841 aprendí, gracias a sus investigaciones, que se dio este gran fuego de Mayagüez, ¿verdad? Que tuvo unos efectos tremendos sobre el entorno urbano de la ciudad. ¿Cómo usted ha trabajado esa tragedia en sus investigaciones y escritos? Cuando viene el gobernador Méndez Vigo a Mayagüez en 1841, lo que expresa es que la villa esta rica de la que yo estoy haciendo alarde ya no existe, está en cenizas. ¿Y por qué está en ceniza? Porque el fuego del 30 de enero del 1841 arrasó con el centro urbano. La mayor parte de las casas estaban techadas en tejamanil, estaban mayormente techadas de madera, y el fuego se diseminó de tal forma que solamente sobrevivieron la iglesia y algunos edificios en la playa para el área del muelle. Así que fue una tragedia espantosa, porque ya los almacenes, todo lo que podía depender de ese flujo comercial, se encuentra ante 700 casas que aparentemente desaparecen. Es decir, que se tiene que dar entonces un proceso intenso de reconstrucción. rehabilitación y reconstrucción de la zona. Sí. Y ahí tuvo mucho que ver, según tengo entendido, el alcalde Méndez Vigo. No, el gobernador Méndez El gobernador Vigo es Méndez el que va. Vigo, el gobernador. El que va. Y me llamó mucho la atención esa parte de uno de sus escritos, porque observé que este señor Méndez Vigo ejercía con mucho rigor toda la planificación y puesta en marcha de esa operación, y casi me dio como, wow, si eso ocurriera en estos tiempos en Puerto Rico con respecto al manejo de la cosa urbana y arquitectónica. ¿Por qué fue importante él en ese proceso de recuperación de la ciudad? Hubo que traer al arquitecto de San Juan, a Pedro García. Hubo que establecer una comisión repartidora de solares para tratar de establecer, cuando ya hubiera un plano, cómo se iban otra vez a colocar en esos respectivos espacios a los habitantes, porque la mayor parte de la gente todavía era como el siglo XVIII, los que eran pudientes. Vivían en el pueblo durante la mañana y la tarde de ir a la iglesia el domingo, pero regresaban al campo. Así que ellos no tenían mucho problema con que se quemara la casa del pueblo, porque tenían su hacienda, porque tenían a dónde regresar. Pero mucha de la actividad de la que podemos entonces apreciar ese proceso mismo de repartición de lotes y de toda la discusión que se da, se recoge en las actas del Cabildo, que son parte de esos documentos que sí están en el Archivo Municipal de Mayagüez y que pasan en copia a los archivos centrales, que es el Archivo General de Puerto Rico, porque hay varios archivos que no son parte del grupo de los que fueron al Archivo General de Puerto Rico, que se incluye el de Caguas, incluye el de Ponce, etcétera, que de esos archivos nos queda en Mayagüez ese archivo con los documentos encuadernados donde esas actas que comienzan en 1836 precisamente se salvaron del fuego, porque este señor que estaba yo mencionando hace un rato, que fue el escribano don José Antonio Rivas, se encargó de salvar el archivo de las llamas. Y en un acta que está allí,
no hace mucho hicimos referencia a ella, buscando precisamente los detalles. Y que yo sabía que había sido él, pero el detalle de que él explica que él salvó a su esposa, salvó sus pertenencias para inmediatamente correr al archivo a salvar los documentos de ese momento. Y se salvaron los que están en el archivo anteriores a 1841 precisamente gracias a él. Abro de nuevo un paréntesis para volver al tema de los archivos. ¿Existe en Puerto Rico una tradición en la que, digamos, la mayor parte de los municipios cuente con un archivo de documentos históricos, o esto solo ocurre en las grandes ciudades, entre comillas? San Germán, Caguas, Ponce, lo llegó a tener Vega Alta, pero se regresaron al archivo. O sea, están bajo préstamo, bajo custodia de los municipios, esos archivos en particular. Pero pueden regresar si el municipio los quiere transferir nuevamente al Instituto de Cultura, que es quien custodia el archivo general también, o permanecer siempre bajo esa condición de que pudieran regresar como parte de los documentos que pertenecen al pueblo de Puerto Rico. Regresando al tema del trabajo de Méndez Vigo y la recuperación de la ciudad luego del fuego del 1841, a mí me interesó mucho lo que usted explica con respecto a los detalles que se tuvieron, el cuidado que se tuvo de cómo vamos a construir las casas de esquinas, cómo se elabora esto de la mampostería, cómo prevenir, ¿verdad?, futuros incendios, y reitero, el rigor que aparentemente se puso en marcha en esa operación. Lo que ocurre, que a mí también pues me llamó la atención en estos tiempos, era que se conservaba el plano original en el archivo de Mayagüez, pero como se pasaba copia, pues adicional a ese del Mayagüez estaba una copia en el archivo general. Pero era una especie de croquis lo que originalmente se había formado, y eso está en el archivo municipal, ese plano con unas leyendas que te dejan ver qué espacios se podían construir, hasta qué línea, porque aprovecharon que se estaba estableciendo un plano para alinear las casas. Había casas que los escalones del balcón sobresalían en la acera y ya eso desalineaba la calle. Así que algunas esquinas, que por la cuestión de los carruajes o las carretas, en direcciones en donde se pudiera ahí trazar de manera que cortara y se hiciera un poquito más amplia esa calle, pues también se aprovechó para expandir. Y todo esto tomando en consideración otro detalle bien importante, y es que de la misma forma que San Juan está amurallada y no tiene crecimiento, el crecimiento del poblado estaba limitado en Mayagüez. ¿Por qué? Por los cañaverales. Así que la producción, que era lo que permitía ese crecimiento urbano, también creaba el riesgo de que hubiera fuego. Hubo muchos fuegos grandes en Mayagüez. Lo que pasa es que este es el que para la memoria colectiva es el más importante, porque se trazó una reforma urbana, un empezar, un antes y un después. No solamente por lo que significa la construcción, que va a ser importante, sino porque los dilemas que nosotros encontramos en esas comunicaciones, en esos procedimientos que se llevaron a cabo para la entrega de los lotes, etcétera, nos dejan ver a protagonistas de la historia que no hubiéramos sabido más detalles de ellos si no fuera porque tenían que presentar documentos. Y esos documentos están en esos expedientes. Y sabemos entonces cuántas mujeres, cuántos eran, de qué profesión, de qué oficio, etcétera. ¿Cuánto se ha trastocado ese plan urbanístico que se puso en marcha en aquel momento con el paso de los siglos? ¿Ha habido muchos cambios? ¿Ha habido un cierto respeto a ese modelo que se pretendió establecer? Si nos quedamos todavía en el siglo XIX, porque pues naturalmente en la modernidad tenemos que, por ejemplo, el mismo colegio, el recinto universitario de Mayagüez, lo que es una de las haciendas más importantes de ese entorno que estoy diciendo que está en los límites, era la Hacienda Carmen. Y ese que va a ser el colegio en el siglo XX, pues era parte de un entorno
totalmente lleno de cañaveral, no solamente el de la Hacienda Carmen, todos los alrededores que no permitían, si no fuera hacia el puerto, que es donde había una calle que era la calle Real del Comercio, que se nombró precisamente con el nombre del gobernador Méndez Vigo. Esas calles para la apertura de ellos pasaron en un proceso largo, porque si uno se fija en el plano que sale para el trazado nuevo a partir de 1841, eso está intacto. Lo que pasa es que está intacto ese centro urbano, porque todo lo que va a crecer el pueblo va a depender de cómo se van cambiando esos espacios por razón, en el caso de la caña, por ejemplo, en los años 1860 y pico, hay una enfermedad de la caña que obliga a que muchas de estas personas que eran propietarios vendan esos terrenos, porque hay un problema en la producción. ¿Cuán importante fue el rol de los inmigrantes en Mayagüez para este desarrollo, para ese tránsito a la modernidad de la ciudad? Bien importante también porque precisamente desde fines del siglo XVIII tenemos una oleada de inmigrantes que vienen huyendo de las revoluciones. Desde Haití, 1791, Mayagüez va a ser un centro de mucha actividad de extranjeros. Cuando uno mira las descripciones de que hubiera unas escuelas particulares donde se enseñaba español, inglés, latín, en gramática, hasta holandés, nos deja ver que ahí había una afluencia de distintos países. Y estamos hablando de un centro vivo, que cuando uno mira del fuego, que es tan importante, y lo que traza en un antes y después, lo comienza a ver 6 años más tarde. O sea, toda esa planificación empezó a dar fruto en términos de un espacio que obviamente requería un incentivo económico. Y ese incentivo era lo que dejaba el puerto y lo que beneficiaba tanto a los que construyen como a los que pueden ser beneficiados por ese movimiento. Me está narrando una ciudad. Es otra historia. Muy cosmopolita. Sí. Y presumo que mucho más cosmopolita de lo que ocurría en aquel momento en San Juan. ¿O me equivoco? No puedo decir que sea más cosmopolita que San Juan, pero sí la naturaleza, el carácter mismo de San Juan. Cuando vemos los trabajos de María de los Ángeles Castro, ahí podemos ver la formalidad de cuán seguro puede ser ese impacto en la vida de la gente, porque se funciona alrededor de las murallas también para producir hacia las murallas para la compra con los dineros que había disponibles durante la época en que la milicia aquí era sufragada. ¿Por qué? Por el situado. Pero cuando el situado deja de llegar aquí, en términos de las revoluciones, a partir del 1811, es ese impuesto nuevo en Mayagüez lo que va a ayudar precisamente a que aflorezca, el que desarrolle de industria que no solamente incluyen la salida del azúcar y el café, incluye otros frutos menores que se producen en la región, incluye los cueros que se producen en San Germán, las maderas. O sea, es una región que va mucho más allá de la producción de azúcar y café. Por eso cuando hablamos de las producciones en San Juan o en Ponce, San Juan es un puerto de salida también de una región. O sea, no se cultiva nada en el centro urbano de allá. Igual que nosotros estamos produciendo para salir por el puerto de Mayagüez. Bueno, y hace un rato me hablaba de la, vamos a llamarle economía informal, del contrabando en esa zona, de toda esa periferia y del entorno de Mayagüez. ¿Fue muy importante el contrabando por allí? Tanto que ese impuesto del cuartillo, si uno piensa que se le cobra al todo producto $1/4 de real por cada quintal que entra y sale por el puerto, y que sean los propios comerciantes los que votan anualmente para continuar con el cuartillo, nos deja ver que ese impuesto revertía en obras de utilidad pública, porque era para usar en la construcción de caminos que facilitaban el acceso a la producción de lo que necesitaban los comerciantes y los hacendados. Así que es un trabajo, en el caso mío, prácticamente arqueológico, el localizar no solamente todo esto que uno asume
que es la realidad por lo que tienen los documentos, sino esa pregunta que me hace sobre el contrabando. ¿Cómo es posible? O sea, que la gente esté contenta con que le suban y le mantengan un impuesto por más de 40 años. Un subsidio y además un impuesto extra para cobrar por todo lo que entra y sale. Porque obviamente la producción es mucho mayor. Eso es lo que yo puedo, de alguna manera, argumentar. Pero obviamente la prueba del contrabando solamente está, en el caso de mi investigación, en alguno que otro momento donde hay alguna denuncia formal y se habla de actividad por lo alto y se refiere al contrabando. Actividad por lo alto. Por lo alto, porque es por allá, lejito, donde no se vea de noche, que se dan esas transacciones. Y hay una serie de tramas que como esta serie se trata también de hablar de lo que se dice y no exactamente lo que uno tiene de evidencia, pues nos ocurre con mucha de la documentación que hay unos entre líneas que te dejan ver, o sea, de que hay una seguridad de que puede estarse aprovechando todas las circunstancias para que se lleven a cabo estas operaciones. Ramonita, estamos entrando en la última parte de esta conversación, pero hay varios puntos que quisiera atender. Entrado el siglo XIX, Mayagüez sufre la epidemia del cólera. En uno de sus escritos usted dice que el cólera se convirtió en la gran experiencia sanitaria del país y que propulsó eventualmente una reforma sanitaria. Quisiera que abundara sobre esto. Sí, el cólera se estuvo esperando por mucho tiempo, porque el cólera estaba en otras islas cercanas desde los años 30 y 50 y a nosotros nos va a tocar en el 1855 y ahí tenemos otro elemento que de alguna manera tiene otra relación con este modo en que se vive y se sabe que hay unas transacciones comerciales que propician el que puedan darse unos contactos entre lugares que no están necesariamente admitidos para comerciar. Y en el caso de Naguabo, que es el puerto por donde va a entrar el cólera, pues se habla de que había un comercio de reses en que pudo haberse dado el contacto porque el gobierno había estado muy atento por décadas ya a que había en Cuba, había en muchas de las islas menores, estaban ya anunciándose desde Barbados, había unas comunicaciones de España continuamente a través de la Gaceta que explicaban las diferentes zonas del Caribe que habían sido infectadas por el cólera. Que eso se movió geográficamente hablando de este a oeste. Y estamos hablando de que a nosotros el cólera nos pudo haber llegado antes, pero no hay registro oficial de que hubiera cólera hasta el 1855, el 10 de noviembre del 1855 por Naguabo. Pueden haber otras teorías de que hubiera sido por otro tipo de mercancía, pero lo interesante de esto es que a partir de esa entrada, en noviembre del 55, por un año, tenemos una epidemia que se mueve de este a oeste de Puerto Rico lentamente. En la primera fase, que es el primer año del 55, en 2 meses nada más mueren más de 9,000 personas. Y en el resto del año siguiente se van a completar los 25,820 personas fallecidas. Que si buscamos el número de muertos en cualquier epidemia en Puerto Rico, la epidemia más letal fue el cólera. Ramón Emeterio Betances, el médico, ayudó a que muchas de estas personas realmente no murieran y que sobrevivieran a esta enfermedad. ¿Cuán relevante es la figura desde ese punto de vista sanitario? Son varios los médicos que en Mayagüez tienen un papel protagónico en la defensa, ¿verdad?, de las personas que no tenían el capital para poder mantener necesariamente una salud al día. Porque los que están en la calle como libertos buscando qué hacer de trabajo tienen a su suerte el que puedan recibir servicios médicos, mientras que los más pudientes pues podían pagar en las haciendas para los esclavos servicios médicos. A esos le cobraba Betance. A los de la calle y los
que iban por su casa, le daba las medicinas gratis. Esa es parte de otra trama que hay en Mayagüez. Según el folclore, le veneraban como un santo. Decían que las mujeres levantaban a sus hijos cuando lo veían pasar después de terminada la epidemia, porque les había salvado de la muerte. Y la impresión que nos da Betances, que precisamente esa fue como su revalidación como médico al llegar a Puerto Rico, porque él estaba recién llegado cuando está azotando el cólera. Y la posibilidad de que él fuera no solamente un ejemplo de lo que hicieron otros médicos en otros lugares, porque el trabajo mío del cólera, que es el cólera en Puerto Rico, toma no solamente la imagen de lo que pasa en San Germán y Mayagüez, lo que pasa es que yo me enfoco en estos dos lugares porque están los documentos, porque está información que nos da ese día a día de cómo se contagia una persona, porque estamos hablando de que es el contacto de beber agua que tiene heces fecales, que tiene en sí misma una bacteria que va a trabajar en los intestinos y que no necesariamente se da inmediatamente la condición para que determinen que tiene cólera, porque había muchas condiciones que se podían parecer. Y lo que ocurre con el cólera es que se desata de tal manera una fisonomía donde el individuo le cambia hasta el color de la piel, un color cianótico, unas diarreas intermitentes, unos vómitos continuos. La persona se deshidrata, o sea, que no hay duda que ya está atacado por el cólera. Y en cuestión de horas, si no se hidrataba, si no tenía una atención médica adecuada, pues moría. Aquí hubo una estadística de 19 inhumaciones por minuto. O sea, ¿se pueden imaginar cómo estarían los campos y los pueblos de gente muriendo y no saber dónde enterrarlo? O sea, la crisis social de buscar cementerios en los campos, donde se hacía una zanja para tirar a los muertos, porque no había tiempo. A los jornaleros le pagaban porque ayudaran en la conducción de muertos. Y la realidad es que había gente que por ningún dinero quería participar porque temían el contagio. O sea que el cólera va a despertar no solamente ese terror por el contagio, sino que también nos va a dar información de cuán difíciles eran las condiciones de vida en este país, porque el mero hecho de trabajar con el tema de los hospitales, los cementerios, los tratamientos, todo lo que está vinculado a la cuestión de la salud, ya de por sí es un estudio inmenso. Y tuve la suerte de poder tener los documentos a mano. Y presumo que daría muchas lecciones de cómo gestionar estas circunstancias. Ramonita, sí. Gracias por sus trabajos, gracias por esta conversación. Esto fue Historias Vivas. Gracias.